Seguimos con la temática vaticana, esta vez con el sacerdote diocesano y canonista Ángel Arrebola. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, Rocío. Ángel, estamos ya a las puertas del funeral. La capilla ardiente creo que finaliza hoy a última hora de la tarde. Una vez que las exequias papales finalicen, Ángel, ¿cuáles son esos primeros pasos y protocolos que se van activando? Bueno, pues comenzarán las llamadas novendiales, que son 9 días de misas por el Romano Pontífice, un novenario de misas por el Romano Pontífice, que se celebrarán en la Basílica Vaticana, con la presencia de diversos grupos y presidencia de esa Santa Misa por diversos cardenales distintos, ¿no? Desde el vicario de la ciudad de Roma, el decano del colegio cardenalicio, etcétera, ¿no? Y después de esos 9 días, pues lo previsible es que comience el cónclave. El cónclave son varios los que se van sucediendo. ¿Cómo funciona este sistema del cónclave? Bueno, pues entonces el cónclave comienza con la misa pro eligendo, que se llama Misa pro eligendo Romani Pontifici, que es la misa para que el Espíritu Santo ilumine al colegio cardenalicio, a ese presbiterio de la diócesis de Roma, porque al final los cardenales no son otra cosa más que el clero de la diócesis de Roma, que elige, reunidos en consistorio, en cónclave, eligen a su obispo, ¿no? Y bueno, pues comenzará con esa misa proligendo, y entiendo que será una mañana, y a la tarde pues será el comienzo litúrgico del cónclave, con esa procesión que lleva a los cardenales desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina, ¿no? Donde esa capilla conocida, que es donde tiene lugar el juramento de todos los cardenales y la primera sesión del cónclave, con ese famoso extra omnes que pronuncia el maestro de las celebraciones litúrgicas. ¿Cuáles son, Ángel, cuáles crees que son los principales desafíos y prioridades que debería afrontar, ¿no? Que deberá afrontar el próximo Papa? Bueno, pues no, creo que todos tenemos en la cabeza cantidad de cosas. Quizá debemos de dejarnos un poco, o no dejarnos llevar por la inmediatez de los problemas, ¿no? Es decir, la situación política actual, sí, todo eso es importante, pero creo que no debe determinar. El Papa, sobre todo, debe de confirmar en la fe a sus hermanos. Esa es la misión del pontífice, de confirmar en la fe. Luego los acentos pues los propone cada uno, ¿no? Ya el Papa Francisco había dicho cómo no estamos en un cambio, en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y a mí me parece que el introducir ya de lleno en el siglo XXI a la Iglesia, ese es el gran desafío que todos tenemos, el Papa y todos los que formamos la Iglesia, ¿no? Desde tu visión, desde tu conocimiento interno del Vaticano, tienes ya un rodaje. ¿Qué dinámicas o consideraciones crees que podrían influir? Aquí te mojas hasta donde quieras, ¿eh? En las deliberaciones de los cardenales electores. Bueno, yo estoy considerando desde el principio que en este momento creo que la Iglesia, o que puede haber un Papa relativamente joven, es decir, un Papa que tenga por delante un periodo largo, ¿no? Porque creo que también es el momento de que la Iglesia asiente muchas cosas que ha traído Francisco y la doctrina de Benedicto. Por lo tanto, creo que más que el lugar de procedencia, que siempre se parece que es, creo que en este momento va a influir la edad. Es decir, no un papa excesivamente mayor, sino más bien un papa de una edad pues joven. Tenemos cardenales desde los 50 años hasta los 79, y alguno que cumplirá 80 una vez comenzado el cónclave, como en principio como el cardenal Osoro, que cumple 80 años en mayo, ¿no? Entonces a mí me parece que más la edad, por un lado, más que la procedencia, ¿no? Me parece que esa va a ser la clave un poquito de esto. Y luego también el tema del consenso que se habla, ¿no? Pues es verdad que en la Iglesia hay acentos diversos, pero como ha dicho algún cardenal norteamericano, creo que es el momento de un papa con el corazón de Francisco y la claridad doctrinal de Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Qué destacarías del legado del Papa Francisco? ¿Qué huella nos ha dejado en la historia de la Iglesia y en el mundo?
Bueno, el Papa Francisco, por sus características personales, por su procedencia, por su formación, es argentino, jesuita. Yo creo que el Papa Francisco nos deja un legado de frescura, podríamos decir, ¿no? Y es verdad, de situar el papado, el pontificado de un papa en el lugar de, siempre lo ha sido, ¿no? Del pastor de la Iglesia Universal. Pues yo creo que ese es el gran legado del Papa Francisco, ¿no? Y una iglesia, pues, muy misionera. Lo que él llamaba la iglesia en salida no es otra cosa más que la iglesia misionera, la iglesia que deja de mirarse el ombligo para ser misionera, para abrirse al mundo al que debe transformar y llevar a Cristo, ¿no? ¿Y qué mensaje, Ángel, te gustaría compartir de esperanza, de reflexión, pues en este momento, ¿no? De cambio, eso, de Sí, transición en la sí, Iglesia, sí, o que... porque todos, yo creo que percibimos eso que estás diciendo, lo percibimos todos, ¿no? Nos damos cuenta que es un momento clave para la Iglesia Universal. Somos 1.400 millones de católicos en el mundo entero y es un momento clave. Y además porque la figura del Papa no solo es el padre común de los católicos, sino es un auténtico líder mundial, como va a quedar demostrado mañana, ¿no? Convocando la mayor cumbre, verdaderamente la mayor cumbre política y social de los últimos años en el Vaticano, haciendo coincidir pues a Trump con Zelensky o con el gobierno de Israel, o etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido nosotros como católicos tenemos que tener mucha esperanza. Estamos en el año de la esperanza Ujú. y que la Iglesia cumpla esa misión en medio del mundo y por lo tanto también, además de esperanza, confianza en el Espíritu Santo, ¿no? Rezar mucho para que el Señor ilumine y acompañe a los cardenales en este proceso tan bonito y tan decisorio para la Iglesia. Ujú, ujú. Además, pues en esta época también que estamos viendo, también debido pues a las redes sociales, que hay tanta polarización, tantos extremos, o sea, ¿de qué manera el Papa nos ha ayudado también a suavizar o a tender puentes, ¿no? Efectivamente, vivimos en una sociedad en que la polarización es el río revuelto donde muchos tienen beneficios, ¿no? Y creo que el Papa nos ha ayudado a que podamos huir de esa polarización. El Papa está muy por encima de cualquier etiqueta que se le haya querido poner, ¿no? De extremismos de un lado, de otro, o de ideologías políticas. El Papa está muy por encima y a él personalmente le molestaba, además, que le clasificaran. Y creo que ese legado también nos lo deja a nosotros, ¿no? De aprender a estar un poquito por encima de ese río revuelto, ¿no? De esas posibilidades de extremismos que pues que polarizan, ¿no? A la sociedad. Ujú, ujú. Y nosotros como fieles, ¿cómo podemos acompañar en este proceso de elección del nuevo Papa, ¿no? Supongo que por supuestísimo, ¿no? A través de la oración, a través de la reflexión. Evidentemente, a través de la oración, yo creo que es legítimo también, pues que le pidamos a Dios nuestro Señor, pues un papa certero, ¿no? Siempre lo ha sido a lo largo de la historia, creo que siempre, y hay muchos ejemplos, ¿no? Evidentemente la oración, y luego también, pues el comunicar esa serenidad a todo el mundo, ¿no? Es decir, que nosotros, tanto en el seno de la Iglesia como fuera, pues rompamos no sé, decir, pues eso, la polarización, decir, bueno, el Papa es el Papa de todos, sea quien sea, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo muy bonito, que es el de los niños de Fátima, cuando les interrogan por las apariciones de la Virgen y les dice el obispo de Leiría, ¿qué os ha dicho la señora? Y ellos dicen que recemos por el Papa. ¿Y cómo se llama el Papa? Y no lo sabían, Ujú, daba igual. ujú, Ellos rezaban por el Papa fuera quien fuera, ¿no? ujú. Efectivamente. Y Ángel, antes de terminar, cuéntanos un poco, porque tú has vivido, has trabajado allí en el Vaticano, cuéntanos un poco qué época, en qué años estuviste allí y qué es lo que hacías. Justo me pilló pues la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco. Yo pude Ujú, compartir muy de cerca pues aquellos días intensísimos, el 13 de marzo de 2013. Ahí estuve más casi 9 horas de pie en la ujú, plaza de San Pedro bajo la lluvia esperando la elección del Papa, ¿no? Bueno, mi misión era sobre todo, bueno, pues el tema de los sacerdotes, porque estaba en la congregación hoy dicasterio para el clero. ujú, Hemos tenido hace poco la visita de su prefecto aquí en Zaragoza,
Monseñor Lázaro, Ujú. y bueno, pues estaba trabajando al servicio de los sacerdotes de lengua española, que somos más de un tercio de todos los sacerdotes del mundo, ¿no? Y además, pues asistía personalmente al prefecto como secretario del prefecto, ¿no? En sus labores de gobierno del dicasterio. ¿Sí? Ujú. ¿Y cómo era ese ambiente? ¿Se respiraba esa iglesia universal, Bueno, internacional? era maravilloso. Realmente es una atalaya desde la que se observa, primero, el gran trabajo de muchísima gente en el Vaticano. Es decir, el Vaticano tiene muy mala fama inmerecida, a veces por películas, por series, por tal. Ujú. Allí hay muchísima gente que trabaja muy calladamente al servicio de la Iglesia, pues sepultando sus vidas, metiendo muchas horas y mucho servicio, ¿no? Y luego la universalidad. Es que desde que, bueno, en la mesa donde yo vivía en la casa, pues vivía desde con coreanos, vietnamitas, alemanes, franceses, italianos, españoles, brasileños, y compartíamos la vida, ¿no? Entonces era la universalidad de la Iglesia tocada con las manos, ¿no? Y era una maravilla. Y lo mismo, pues andabas con el italiano que con el francés o farfullando el inglés en mi caso, ¿no? Y Ujú. entonces era muy bonito porque yo había veces que llegaba a casa por la noche muy agotado y era de haber intentado hablar varios idiomas al día, ¿no? Porque era la universalidad de la Iglesia de verdad, ¿no? Ujú. Pues muchísimas gracias, Ángel, por contarnos. Estaremos al tanto de todo y, sobre todo, pues muy unidos en oración por todo este proceso clave para la Iglesia y para el mundo seguro. Así Así es. que gracias, Ángel. Muchísimas gracias a ti, Rocío, y gracias a los oyentes de COPE. Recemos un poquito a la Virgen del Pilar Eso. para que tengamos ese Papa que la Iglesia necesita. Ujú. Gracias, Ángel. Un abrazo.